Dios bendiga a su pueblo. Bueno, le doy gracias a Dios que podemos estar estudiando su palabra. Nuevamente, este día martes podemos estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la doctrina de Dios, estos temas que son tan fundamentales y tan importantes en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Vamos a estar tocando y terminando con la paternidad de Dios. Podríamos decir la parte número 3 de la paternidad de Dios. Y vamos a ver en esta parte número 3 que estamos terminando prácticamente con la paternidad de Dios, conocer verdaderamente, que nos quede bien en claro, o sea, el anhelo de mi corazón es que te quede bien en claro quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa Dios en la vida de nosotros como hijos de Dios. Recordad que es muy importante nosotros saber esto, digamos, qué es lo que expresa Dios con respecto a la palabra, ¿no? El Señor nos dice, por ejemplo, en el libro de Juan, que esto lo hemos leído el otro día, en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este tema, yo te decía, ¿por qué es muy importante? Porque en el cristianismo actual no se tiene en claro, por ejemplo, la paternidad de Dios. No se tiene en claro que Dios es un Dios Padre, o sea, Dios como Padre. La palabra pater dijimos que viene de un término griego, del original, del griego pater, que significa nutridor, sustentador y protector. Sustentador nutridor es el que nos provee, digamos, nuestro Dios nos provee como Padre, nos provee los alimentos, tanto físicos como espirituales. Así como un Padre es el proveedor de nosotros como hijos, el proveedor de los alimentos, ese es el Dios viviente. También de esa forma Dios actúa en nuestros corazones y es el que nos provee los alimentos. O sea, viste, cuando estamos en necesidad, en lucha, en prueba, viene la gracia de Dios y nos sustenta. Ese es el Padre. Como Dios es un Dios presente, es un Padre presente, siempre va a estar atento a que no nos falte nada. Siempre Dios va a derramar de su grandeza y de su gracia. Por eso nos da el alimento físico para que necesitamos, pero también nos da el alimento espiritual que nosotros necesitamos tener. Ese alimento espiritual que nuestra alma necesita, nuestro espíritu necesita de esa relación que Él tiene para con nosotros. La palabra, nutridor, como te digo, es el que provee el alimento, tanto físico como espirituales. Sustentador, esta palabra sustentador viene del griego trefó, que significa criar con responsabilidad, con seriedad y amor. O sea, cuando habla de sustentador, lo que significa para nosotros como hijos, aquellos que hemos creído en Él, nos dio esos hijos que tienen el derecho, por creer en Jesucristo, el sacrificio de la cruz de Jesucristo nos dio el derecho de ser hijo de Dios. Tenemos el Padre que es, un Padre que es responsable en la crianza. Dios es responsable en criarnos nosotros como hijos. Fíjense que todos los días de nuestra vida el Señor nos habla a través de su palabra para mostrar su grandeza, su gracia, su victoria, su amor, pero guiarnos por el buen camino. ¿Sí? Guiarnos, siempre nos va a guiar por el buen camino. La palabra, dijimos, padre también significa protector. La palabra protector es que el que lo protege, o sea, el Padre que protege, que cuida, que guarda, que vela por nosotros. Ese es el Dios. Entonces, ese es el Dios viviente que cuida de nuestras vidas, que nos guarda de los peligros de la vida, que nos guarda de las enfermedades, que nos cuida de todas las circunstancias que nosotros podemos estar viviendo. Por eso nosotros tenemos un Dios como Padre, ¿no? La paternidad de Dios nos muestra, al ser hijo de Dios, de tener un Padre que es nutridor, sustentador y protector. Ahora, yo digo y sigo sosteniendo lo mismo. El gran problema del cristianismo actual es de no entender o no comprender o no prestar atención con respecto a lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Qué importante que es. ¿Qué lugar ocupamos en el corazón de Dios? ¿Qué lugar ocupamos en el reino de los cielos? ¿Qué lugar ocupamos en lo que es la salvación que vino a traer Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz? Y esto es muy importante porque cuando nosotros conocemos a Dios como ese Dios Padre, ¿sí? Nos damos cuenta que podemos interpretar o podemos entender o podemos conocer lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque el
hombre natural, por eso digo, no todos son hijos de Dios. La Biblia nos ha enseñado, que venimos viendo, que el Hijo de Dios es aquel que cree en Jesucristo. Los demás son hechuras de Dios, que tienen el soplo de Dios, pero no tienen la vida de Dios en su corazón. Por lo tanto, no van a poder entrar al reino de los cielos, porque no han creído en el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el gran problema es esto, que muchas veces no se comprende. Entonces, al pensar que son todos hijos de Dios, yo puedo asegurarte que un hijo de Dios entiende y conoce a Dios, entiende su palabra, por más que no quiera hacer la voluntad de Dios, por más que su corazón se ponga en rebeldía, conoce la palabra de Dios. Pero el hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no pasó de muerte a vida, ¿sí? Esa persona no puede recibir y entender lo que Dios tiene en su palabra. Miren lo que dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Esto lo hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice esta palabra, mire esto. Pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es pero él no es juzgado por nadie. Esto nos muestra que una persona natural, que una persona que no es hijo de Dios, que no lo conoce a Dios, que no lo conoce a su palabra, la palabra de la cruz, o sea, lo que hablamos, el mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra de Dios, para él es locura, no puede entenderla, no puede recibirla. Para él es locura, no puede entender, no puede comprender la palabra, no puede entender por qué nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, buscamos de exaltar el nombre de Dios y darle la gloria a este Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es nuestro Padre, que nos nutre, que nos sustenta y que nos protege. Mire qué maravilloso es esto. ¿Qué diferencia entre hay una persona que está en la tiniebla y otra persona que está en la luz? Esa persona que está en tiniebla peca deliberadamente. Peca porque quiere pecar, porque entiende que su vida es de esta manera, se maneja de esta manera. Sin embargo, el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios, no busca pecar. El apóstol Juan decía esta palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, vamos a leer en adelante. Miren lo que dice para poder comprender lo que significa ser un hijo de Dios y entender que Dios es nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren esto, Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Amados, ahora soy hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice el apóstol Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, recuerden lo que hablamos en Juan 1, 13, ¿no? Los que no son engendrados de voluntad de hombre, no de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, a esto se refiere. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el verdadero Hijo de Dios. Aquel que conoce a Dios como Padre no peca deliberadamente. Se puede llegar a equivocar,
pero no busca pecar. Esto tira por tierra esas personas que justifican, no hay que juzgar, nadie es perfecto, nadie tiene el 100% de la santidad, todo eso tira por tierra. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios no va a buscar pecar, porque conoce a Dios como Padre. Por lo tanto, a ese Padre les teme con un temor reverente, por lo tanto no peca deliberadamente. No sé si me expliqué, espero que me hayas entendido. Esto es necesario que nosotros podamos entender. Ahora, esto se puede discernir solamente espiritualmente. Esto se puede solamente discernir a través del Espíritu Santo de Dios, por haber nacido de nuevo y haberse sido sellado con el arras, el anticipo, la garantía de que un día vamos a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los que son sellados? ¿A quién es el que le da la garantía de que un día van a poder estar en el reino de los cielos? A los hijos de Dios, a cual Dios le dio la herencia espiritual para que un día puedan heredar la salvación del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto nos muestra realmente lo maravilloso que es. Por eso Dios nos da la posibilidad que como Padre Celestial, Él permite que nosotros vayamos a estar con Él en el secreto, y en nuestro Padre que ve en los secretos nos va a recompensar en público. ¿Me explico? Porque, a ver, vamos a comparar esto. Vos vas a atender a tu hijo. Tu hijo viene hacia vos, lo levantás, lo acariciás, lo aconsejás, no importa la que tenga. Puede tener una edad avanzada, ya es un adulto, pero como padre, él pide un consejo. Uno le da el consejo y lo anima a seguir a Dios o a la vida, de resolver situaciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestro hijo y viene a buscar, a pedir el socorro, pedir la posibilidad de como hijo poder venir a pedirnos una ayuda, que por ahí puede pedir una ayuda económica, porque por ahí no puede llegar a fin de mes, o porque necesita algo para los hijos. Eso es parte digamos, de como hijo nosotros ir hacia el Padre. Eso uno puede pedir a nuestro Padre. De la misma manera es con Dios. Esto nos da la posibilidad de ir hacia Dios como hijos, porque si, por ejemplo, como yo te decía, un hijo viene y te viene a tu regazo, lo abrazás, lo mimás, lo aconsejás, pero si viene el hijo de un extraño, es muy raro que vos lo agarres, los puedas subir digamos, a tu regazo, abrazarlo, no sé, es muy difícil, no es probable. Pero en cambio con tus hijos hay libertad de acción de poder a esto. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Para sus hijos hay libertad de acción para poder hacer esto, porque Él nos toma en sus brazos, nos da su palabra, y como hijos de Dios nosotros hacemos su voluntad, porque somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Entonces hacemos la voluntad de nuestro Padre. Porque si hacemos la voluntad del diablo, pecamos deliberadamente, y eso significa que no tenemos a Dios como Padre, sino a Satanás. ¿Me explico en esto? Es importante que nosotros podamos entender. Esto nos muestra realmente de que Dios es un Dios todopoderoso. Esto nos muestra que nosotros podamos confiar en Él plenamente, de que tengamos fe en Él, que Él va a obrar, que podamos ir a su presencia, ¿no? Y podemos gozarnos en su presencia, esperar en Él, confiar en Él, y Él hará para con nuestra vida, accionará hacia nuestra vida. Por eso decíamos que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. ¿Quiénes son los que golpean? ¿Sí? ¿Quiénes son los que buscan? ¿Y quiénes son los que hallan? Son los hijos de Dios, que tienen una relación con Dios como Padre, y su Padre le da la bendición. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada difícil, imposible para Él. Esto lo decía Jeremías 32:27, dice de esta manera. Miren lo que dice Jeremías 32:27. Porque yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Te das cuenta? Ahora, nosotros como tenemos una relación como padre, de hijos, perdón, como al Padre, tenemos esa relación de este Dios, de saber que en Él no hay nada difícil ni imposible. Por eso entramos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, y su misericordia y oportuno socorro. Esto es importante que nosotros podamos entender. Esto es parte de la vida del Hijo de Dios. Ese Dios que es Padre, que es el nutridor, el sustentador y el protector, siempre va a bendecir nuestra vida. Ese Dios sustentador, ese Dios nutridor, ese Dios protector, siempre va a estar con nuestros corazones, siempre va a estar en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos un Dios, y yo quiero que me entiendan, que tenemos un Dios Padre,
todopoderoso. Si vos me acompañás a la Biblia en Génesis capítulo 17, el Señor le habla a Abraham, Génesis capítulo 17, verso 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto le habla en un contexto, digamos, la historia nos muestra, la Biblia nos muestra que Dios se le presenta a Abraham y le da la profecía o le da la palabra, para que me entienda, de que iba a ser padre en su vejez, que a los 99 años él va a poder concebir, y su esposa Sara iba a poder concebir un hijo, ¿sí? Que en su vejez, ¿por qué? Porque él le mostraba el todopoderío de Dios. O sea, Dios Todopoderoso se mostraba con el todopoderío que Dios tiene. Eso nos habla a nosotros, los hijos de Dios, porque este es uno de los atributos, después lo vamos a tocar más en profundidad, pero esto es uno de los atributos de Dios que es una omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia de Dios? Significa todo poder. Es decir, que Dios tiene todo poder, y un poder sin límite. Su poder es inagotable. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios, que no quiere decir que tiene un poder ilimitado. Nosotros tenemos limitaciones. Dios no tiene limitación, no tiene límite. Tiene todo poder. No hay nada difícil para él, pero tampoco no hay nadie que lo detenga, que nadie puede detener su mano. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos un Dios, Padre. Aquellos que tenemos una relación con Dios, con un Dios que tiene tanto poder, que nos bendice y nos guarda, nos suple, nos da palabra de aliento, nos protege de las acechanzas de las tinieblas, las acechanzas de este mundo que nos trata de meter en tinieblas. Este es el Dios que nosotros predicamos, este es el Dios que servimos, este es el Dios al cual adoramos y glorificamos. El Todopoderoso viene de una raíz hebrea, ¿sí? Que se escribe como Shaddai. Y el Shaddai significa el que todo lo puede. ¿Te acordás cuando hablamos de los nombres del Señor? Bueno, el Shaddai significa el que todo lo puede, significa que Dios puede hacer todo lo que quiere, porque tiene todo poder para hacerlo, que no hay nadie que pueda detener su mano. Por eso Dios es ese Dios que se ha revelado como todopoderoso en toda la historia de la humanidad de los hombres y se ha revelado en nuestros corazones. Esa es la fe que nosotros tenemos de saber que Dios tiene poder, para sostenernos, para darnos la victoria en todas las circunstancias que nos toca vivir en esta vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que tiene todo poder. ¿Cómo es tu Dios? Todopoderoso. ¿Sí? Es un Dios todopoderoso. Y se le ha presentado justamente a la humanidad como un Dios todopoderoso. Y esta historia es una historia maravillosa, la que hemos leído con respecto a Abraham, en la que lo encontramos en la Sagrada Escritura, es la historia de Abraham y Sara, que Dios habla a su corazón. Y Abraham era un hombre ya mayor, de 99 años, y Sara de 90, cuando Dios se le presentó y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, para ellos era imposible. Sara se le había retirado de la costumbre de las mujeres. Por eso que era imposible que pueda quedar embarazada. Ahora, para Dios no había nada imposible. Y esto es una de las muestras, la Biblia nos muestra a través de Abraham, para que nosotros también, no solamente le mostró a Abraham esto, sino que nos mostró a nosotros el todopoderío de Dios, el Dios que nosotros servimos y al Dios que adoramos, y el Dios que nos cuida, que es el sustentador, el nutridor y el protector de nuestra vida, que tiene todo poder, nuestro Dios. Ahora, Abraham escuchó esta promesa de Dios y no dudó. Por eso en Génesis capítulo 15, verso 6, 15:6 de Génesis dice, y creyó a Jehová, esto habla de Abraham, y le fue contado como justicia. Le creyó a Abraham, o sea, le creyó a Dios, que Dios era todopoderoso, y le fue contado con justicia. O sea, Dios le promete a Abraham un hijo en la vejez. Abraham le cree a Dios, porque había entendido que Jehová era un Dios grande y un Dios poderoso, por eso todopoderoso. Por eso nosotros, como hijos de Dios, al conocer la paternidad de Dios, la doctrina de la paternidad de Dios, o sea, la enseñanza de la paternidad de Dios, nos da
la suficiente fe para creer que Él tiene todo poder para resolver cada situación. Por eso hoy por hoy está en pie. ¿Nunca te preguntaste por qué estoy en pie todavía? Es justamente por la gracia y misericordia de tu Dios Padre, de nuestro Dios Padre, que nos sostiene, más allá de que nosotros somos muy rebeldes con Él. ¿Viste cuando se te presenta tu hijo con rebeldía y se enoja y qué sé yo con tu hijo? Bueno, así hacemos nosotros con Dios. ¿Nunca te pusiste a pensar? No dice que debemos orar, no oramos. No dice que tenemos que portarnos bien, no nos portamos muy bien, queremos hacer lo que queremos. A Abraham le fue dada una palabra muy fuerte. Si volvemos al capítulo 17 de Génesis, le dijo, Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová, y le dijo, yo soy Jehová Dios Todopoderoso. Miren lo que dice, yo soy Jehová el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, o sea, caminá, viví en el Evangelio de Dios y sé perfecto. La palabra perfecto aquí es una palabra que habla, esta palabra perfecto, que habla sin defecto, significa entero, significa con integridad, significa íntegro, significa recto, sin tacha. Esto dice lo que le está diciendo a Abraham. Entonces le está diciendo, anda delante de mí y sé perfecto, o sea, anda en el camino derecho, anda caminando. Por eso el Hijo de Dios no busca pecar. El que ha conocido a Dios como Padre no está buscando pecar, no se deleita en el pecado. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar, pero no va a buscar pecar, porque el que peca no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Es así de claro, es así de duro, pero es una realidad. Ahora, fíjense en qué poderoso que es Dios, ¿no? Porque Abraham le cree a Dios, Dios le da la posibilidad de poder, de entender que debe andar, lo que tiene que andar es bien en sus mandamientos y estatutos, debe caminar y guardar los mandamientos y estatutos de Dios. Dios le promete un hijo y le da un hijo, ¿sí? Y Dios le da descendencia. ¿Por qué le da descendencia a Abraham? ¿Te preguntaste alguna vez? Bueno, porque como dice Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no habrá, y no hará, habló y no ejecutará. ¿Viste? Es algo importante que nosotros podamos entender. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que tiene toda autoridad, tiene todo poder, tiene toda gracia, tiene toda gloria, ¿sí? Tiene todo poder como para poder hacer las cosas que nosotros parece que fuesen imposibles, pero Dios, ¿sí? Es un Dios todopoderoso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Él dijo, y no hará, habló y no ejecutará. Esto es importante que nosotros podamos entender. Abraham pudo conocer a Dios como un Dios todopoderoso, como un Padre todopoderoso, porque aún en su vejez Dios le dio un hijo llamado Isaac. Esto es una historia que hemos conocido. Esto no lo puede entender un mundano, esto no lo puede entender una persona que no está en Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, no lo puede entender. Ahora, nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos que entender que tenemos un Dios Padre que es todopoderoso y que nos va a guiar. Por eso, y nos va a sustentar, y nos va a proteger, ¿sí? Nos va a guiar, nos va a criar bien. Si le hacemos caso a este Dios, si somos obedientes a lo que Dios nos dice, eso mostrará que verdaderamente nosotros hemos entendido qué significa tener un Dios como Padre. Ahora, sin embargo, si nosotros miramos, Sara no había conocido bien el tema por el momento de Dios como Padre. En Génesis capítulo 18, dice así, miren lo que habla la palabra del Señor. Vamos al capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en la encina, gloria al nombre de Jesucristo. Génesis 18, 1. Después apareció Jehová en la encina de Meré, estando él sentado en la puerta de su tienda en un día de calor, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando le vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentaré vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado acerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara,
y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa, haz panes conocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó del becerro tierno y bueno y le dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol comiendo. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces le dijo, de cierto veré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto es una palabra. Sara no había creído, no había conocido al Dios Todopoderoso como lo había conocido su esposo. Sin embargo, el Señor le muestra a Sara que a pesar de su incredulidad, para él no había nada difícil, imposible. Por eso Sara da a luz, no un hijo llamado Isaac, en el momento de su vejez. ¿Sí? Aunque Sara en un momento, ¿por qué yo te digo que dudó o por qué no conoció al Dios Todopoderoso? Porque en un momento, pensando que le iba a dar descendencia a su esposo, trajo una criada para que tenga una relación con la criada, para que quede embarazada, teniendo un hijo. Y Dios no le había dicho eso. Él le dijo que como él le dio un Dios todopoderoso, que no había nada difícil ni posible para él, a los 90 años ya iba a concebir hijo de un hombre de 99 años. Sin embargo, ella no creyó en este Dios todopoderoso y trató de ayudar en lo que Dios había determinado, pero a Dios nadie le ayuda. Lo que Dios determinó se va a cumplir. Este es el Dios Padre Todopoderoso que tenemos nosotros. Y aquí vemos que el Señor se le presentó, ¿no?, de una forma, ¿no?, maravillosa también, y Sara pudo concebir y le tapó la boca a Sara y le mostró que Él tiene todo poder. No sé si te das cuenta. Esto solamente los hijos de Dios lo podemos entender. Aquí vemos, ¿no?, la gracia del Señor en la tremenda historia que hemos visto en el nacimiento de Abraham. Ahora podemos entender el todopoderío de Dios en el nacimiento aún del Señor. Porque si uno va a Lucas, ahí en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1 de Lucas, verso 26, aquí nos vuelve a mostrar el todopoderío de Dios, el Dios todopoderoso, ese Dios que tiene toda autoridad, que tiene todo poder. Miren lo que dice en Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel de Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este ya será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, ¿no?, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, y la que llamaban estéril. Ahí miren el todopoderío de Dios también. Porque no hay nada
imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esto es algo que nos muestra, María era una doncella que no había conocido varón, o sea, que no había tenido relación sexual con su novio, ¿sí? Sin embargo, ella alcanzó gracia, o sea, su vida era una vida realmente correcta, una vida recta, íntegra delante del Señor, halló gracia delante del Dios Todopoderoso, y por mandato y obra del Espíritu Santo de Dios, Dios pone su simiente en María, y entonces, como es Dios un Dios todopoderoso, para nosotros sería imposible, pero para Dios no, de una mujer sin concebir un hijo sin haber tenido una relación con un varón y sin haber perdido su virginidad, a eso se refiere, ¿no? Y aquí vemos la muestra del Dios todopoderoso, del Dios que tiene todo poder, el Padre todopoderoso que nosotros tenemos, que no hay nada imposible y para Él, y que nadie puede detener tu mano, así como su mano, así como lo determinó, así se cumplió en la vida de María y así se cumple en la vida nuestra cuando creemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y es realmente importante esto, que nosotros podamos entender. Nosotros vamos a yo quiero que entiendas esto, mucho hoy le cuesta esto. Por eso cuando no están en ese camino verdadero o en esa fe verdadera en el Señor, el tener a un Dios todopoderoso en muchos casos no lo entienden y por eso viven realmente, realmente muy mal. Entonces se sienten que por ahí se sienten mal porque sienten que son perseguidos en el trabajo. Entonces, no sé qué hacer, no sé si llevar el Evangelio porque me persiguen en el trabajo. Y la verdad que cuando uno es hijo de Dios, sabe que va a pasar por estas cosas, pero como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, yo no me avergüenzo, no me callo la boca, no me tapo la boca de hablar. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, nosotros como cristianos muchas veces escondemos. Es más, en muchos de los trabajos, yo he visto gente y he trabajado en empresas donde había cristianos o hay cristianos. Y entonces los cristianos hablan malas palabras, cualquier cosa con tal de no mostrarse como cristiano. Y entonces esto también no están entendiendo que el Dios Todopoderoso es el que le va a dar la victoria. Y que se te tiene que despedir, Dios, se cierra una puerta, Dios va a abrir un portón en algún lado. Olvídate, si es por la causa de Jesucristo, Dios va. Entonces, esto muchas veces no entienden. Y esto pasa en el trabajo, en tantos lugares se sienten perseguidos y demás. Se han entrado, a veces han encontrado, digamos, frente a un Dios todopoderoso y con un desconocimiento total del poder de Dios. Por eso actúa de esta manera, y el actuar de esta manera lo arrastra que vivan en el piso, ¿no? Por no entender que tiene un Dios todopoderoso, se viven quejando, se viven llorando por los rincones, viven preocupados, y muchos aún intentan suicidarse. Estoy hablando de cristianos. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios es un Dios todopoderoso, que el Padre que nosotros tenemos no nos soltó la mano, porque como dijimos en la clase pasada, nuestro Padre Celestial es un Padre presente. Y el Padre presente siempre está. El Padre presente no es un Padre abandónico, no es un Padre que nos abandonó, es el Padre que siempre va a estar, aún en los momentos de nosotros de tristísimo que podamos llevar en la vida, podamos vivir en la vida. El Señor nos llama la atención. ¿Pues sabes que la historia de Job es una historia de un hombre y un hijo verdadero de Dios? Y la historia de Job es una historia que realmente es atrapante, ¿no? Es una historia que realmente es atrapante y nos llama poderosamente la atención. Pero hay muchas cosas que nosotros debemos sacar de la enseñanza de Job. Muchos yo veo en este tiempo y dicen, no, yo me parezco a Job por todo lo que pasó. No saben lo que pasó Job. Ni nosotros por una pequeña circunstancia que no podemos pagar la luz o no nos alcanza para la sube o no podemos dar un lujito de comprarnos una ropita, ya se terminó el mundo. Sin embargo, Job perdió los hijos, en un momento perdió su riqueza, perdió sus casas, perdió un montón de su ganado, perdió todo. Sin embargo, él, a pesar de todo esto, lo que no perdió fue la fe. Siguió confiando en el Señor porque confiaba como un Dios, como Padre. Pero en un momento de su vida, su corazón fue estremecido y en un momento entró, digamos, en un momento que posiblemente podamos entender que pudo haber dudado. ¿Sí? Que pudo haber dudado. Sin embargo, el Dios Todopoderoso automáticamente, como es el Dios protector o el Dios que nos protege, pero también es el nutridor y sustentador, el que nos sustenta, que nos guía, que nos protege y nos guía a toda verdad,
les habla una palabra y le dice esto, Job capítulo 4, verso 1 al 7. Entonces dice, respondió Elifaz temanita y dijo, si probamos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener la palabra? O sea, lo estaban ahí medio llamando la atención. O sea, los amigos, este amigo que tenía Elifaz temanita, le estaba llamando la atención por las condiciones, y en un momento hasta pensó que él había caído en pecado, por eso le habían sucedido todas las cosas. ¿Viste cuando te suceden algo y dices, no, algún pecado debe haber cometido? No todas las veces por pecado. El padre que corrige, que disciplina a los hijos, muchas veces nos lleva a un aula de examen, o nos lleva en un momento a sufrir algo, a pasar por algo, para que nosotros podamos corregir nuestra vida y poder aprender a depender de él. No es todas las veces, puede llegar a ser por pecado, pero muchas veces no es solamente por pecado. Y esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces le habla a Job y le dice estas palabras. Y aquí dice verso 3, tú enseñabas a muchos y fortalecías la mano de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas de lo que decían. O sea, lo que está haciendo, lo está confrontando a la verdad, porque como Job era un hombre de Dios, y todas las veces que hablaba, se ve que todas las veces que hablaba con alguien, le daba palabra de Dios, le impartía fe de Dios, le decía lo que él tenía en su corazón, que creía plenamente de que Dios era su Dios, que era su Padre, y que nunca le iba a soltar su mano. Pero en un momento de todo lo que había pasado, lo que dijimos que había pasado, en todos los tormentos que pasó, en un momento hasta parecía que pudo haber dudado, y ellos lo atacaron como diciendo era por ahí por causa de pecado. Sin embargo, Dios le da una palabra a través de Elifaz, y le dice, aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías la mano de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzaban las rodillas que decaían. Más ahora, que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde ha sido destruido los rectos? Eso es una palabra que Dios le llama la atención y que nos llama la atención a nosotros. Ahora, esta palabra, escucha lo que te digo, por favor. Esta palabra que le dijo Dios a Job y que hoy en esta tarde, o en esta noche ya, nos dice a nosotros, solamente lo pueden entender los hijos de Dios, porque esto es una palabra que viene de Dios de lo alto, por lo tanto para el mundo es locura, para quien no conoce a Dios es locura, por eso no somos todos hijos de Dios. El que tiene a Dios como Padre reconoce la voz de Dios y le sigue, por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Oye mi voz, reconocen la voz de Dios, lo que Dios está hablando. El Hijo de Dios reconoce lo que Dios está hablando. El verdadero Hijo de Dios, el que tiene a Dios como Padre, reconoce la voz de Dios y hace la voluntad de Dios. Por eso no busca pecar. Qué importante es esto. Por eso es necesario, hermanos, darse cuenta y reconocer. Muchas veces dudamos del poderío de Dios. Dudamos del poderío de Dios. Cuando llega la enfermedad o la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la lucha con los hijos, la lucha con el esposo, con la esposa, con los padres. Debemos saber que tenemos un Dios Padre Todopoderoso que nos defiende, que pelea la batalla por nosotros, que guarda nuestros corazones, que cuida de nosotros y que nunca nos va a dejar y nunca nos va a dejar mal, nunca nos va a dejar tirado, nunca nos va a dejar caído. Él siempre como Padre nos va a estar dando su gracia y su gloria. Esto es necesario que nosotros lo podamos comprender. Cuando comprendemos la paternidad de Dios y sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos que es aquel que nos sustenta, que nos nutre y que nos protege. Nos sustenta con su gracia poderosa, nos da desde el cielo el maná para alimentarnos, envía a los cuervos para darnos la bendición. Nos nutre, o sea, nos guía por el buen camino, nos lleva a través de su palabra, que es lumbrera nuestro caminar, pero también nos protege de las adversidades de la vida, de las situaciones difíciles que vivimos, de las enfermedades, de tantas cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta. A veces ni nos damos cuenta. Vos te levantás y haces tu rutina diaria, pero por ahí ese día era un accidente automovilístico para vos.
Por ese día venía un virus para atacar tu corazón, tu vida. Por ese día ibas a terminar con alguna descompostura y Dios te guardó de eso. Por ahí, ¿sabes cuánta? Podíamos contar testimonio, y de hecho que estoy seguro vos que estás viendo, me estás escuchando, testimonio tremendo de Dios, de esa protección de Dios, esa gracia de Dios que nos guardó. Y te podría contar testimonios tremendos de cosas maravillosas, pero no alcanzaría el tiempo. Pero digo, qué maravilloso que es y qué poderoso que es poder entender esto, que tenemos un Dios que es todopoderoso, que es nuestro Padre. Y como Padre Celestial, siempre va a darnos buenas dádivas, buenas bendiciones de Dios. Esas bendiciones que vienen de lo alto, Él siempre guardará, siempre cuidará nuestras vidas, siempre estará en nuestros corazones. Nosotros debemos entender esto. Debemos entender que Dios es nuestro Dios Padre Celestial. Por eso Mateo, el Señor Jesús, dice en el capítulo 6, verso 25, que lo hemos leído, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que debe beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afané, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, acá vuelve a aparecer, los que no son hijos de Dios. Gentil significa los que no conocen, o sea, no judíos, pero tampoco significa los que no conocen a Dios, los que no son hijos de Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Todas estas cosas. En afán y en ansiedad, pues se preocupan, ¿qué me viví? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me va a pasar? Esto, aquello, lo otro. Nosotros no somos gentiles, somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo, somos hijos del Dios viviente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, dice, añadidas. ¿Te das cuenta? Qué importante es tener a Dios como Dios Todopoderoso. Qué importante es saber que Dios está escuchando como un Dios que tiene todo poder y que tiene toda autoridad para protegernos, para suplir nuestras necesidades, para protegernos en los momentos de la inclemencia de la vida, de las tormentas de la vida que vienen y que golpean y qué sé yo, tantas cosas que vivimos. Si no es por Dios no estaríamos en pie. Si no es por el Señor no podríamos estar delante de su presencia, o sea, no podríamos seguir caminando en esta vida llena de obstáculos y de situaciones tan tremendas. Este es el Dios al que nosotros tenemos como Padre. Ese Dios que siempre va a protegernos, que siempre va a guardarnos, que siempre va a estar en nuestras vidas. Dice Isaías 41, gloria al nombre de Jesucristo, Isaías 41, verso 8 al 20, dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios que nosotros hablamos y nosotros predicamos. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Esta es la protección de Dios. Buscarán a los que tienen contiendas contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh, vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo Israel es tu Redentor. He aquí,
que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, tierra, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás al tamo, los aventarás y lo llevará el viento, y los esparcirás al torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y los menesterosos buscarán agua, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré río, fuentes del medio de los valles. Abriré en el desierto estanque de agua, manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acayas, arrayanes, olivo. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová ha hecho esto y que el Santo de Israel lo creó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ese es el Dios que está sirviendo tu Padre. Ese es el Dios que está sirviendo tu Padre, mi Padre. Ese es el Dios que tiene todo poder. Es necesario que nosotros podamos entender lo que significa la paternidad de Dios en nuestras vidas. Él es el Yadai, el Dios todopoderoso. Oramos a Dios y le damos gracias por habernos tomado como hijo, por habernos dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, de haber creído en Él y haber tenido la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Esto es algo que realmente es maravilloso, ¿no? Es algo glorioso, esa bendición de Dios, esa gracia de Dios, esa gloria de Dios que nos ha dado, que nos ha bendecido, que ha llenado nuestras vidas, ese Dios que nos dio esa herencia maravillosa, esa herencia eterna, esa herencia de que un día vamos a poder gozarnos en la presencia de Dios. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honor, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué hermoso. Damos gracias a Dios por ese Dios Padre. Ese es tu Padre Celestial. Ese es mi Padre Celestial. Es el Dios todopoderoso. Oramos a Dios. Aquel que te ha dado la herencia, le damos gracias. Oramos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado Padre, Dios de los cielos, en esta hora te damos gracias por darnos tu palabra, porque hemos comprendido a través de tu palabra lo que significa que tú eres nuestro Padre. Comprendemos lo que significa la doctrina de la paternidad de Dios a nuestras vidas. Esto nos da aliento, nos da fuerza, nos da vigor, nos da fe para seguir adelante en este mundo tan perverso y tan pecaminoso, en este mundo tan oscuro. Nos da la fuerza para poder seguir adelante y nos da la fortaleza, Señor, para poder caminar delante de tu presencia. Hoy queremos venir delante de tu presencia en oración y pedimos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias te damos porque realmente tú eres nuestro Dios y hoy entendemos lo que significa ser hijo de Dios. Aquellos que nos dio la oportunidad de haber creído en ti, Señor, nos diste la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, nos diste el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y por
ser hijo de Dios, tenemos un Dios que nos protege, tenemos un Dios que nos sustenta y tenemos un Dios que nos guía, que siempre va a estar para nutrirnos, para bendecirnos, para que no nos falte nada. Hoy entendemos, Señor. Por eso no nos vamos a afanar en la vida por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. Estamos seguros en tus manos, sabiendo que tú eres nuestro Dios, Padre Todopoderoso. Te damos la gloria, te damos en honor y te damos gracias por darnos esta oportunidad de conocer tu palabra, de conocerte a ti a través de las Escrituras. Te damos gloria y honor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios. El martes nuevamente estamos a partir de las 19 horas con el estudio de la palabra del Señor. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Amén. Así que le doy gracias a Dios y te doy gracias porque también sé que te estás esforzando para estudiar la palabra de Dios, pero espero que estas enseñanzas que venimos viendo los martes queden en nuestro corazón grabado y pongamos por obra lo que Dios nos está enseñando. Amén. Porque es importante. El Señor siempre nos dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto nos está enseñando el Señor. Amén. Es palabra de nuestro Dios a nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Mañana estamos a las 19 horas con la prédica de la palabra del Señor. Te espero mañana. Continuamos glorificando el nombre de nuestro amado y eterno Salvador. Paz de Dios a tu vida. Dios te bendiga.